Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar estas lindas florcitas que son como unas rosas abiertas, que son muy fáciles, muy sencillas de realizar. Llevan poco material, utilicé hilo de algodón semigrueso o algodón 8/6, pero lo pueden realizar con cualquier hilado que tengan, tijerita, aguja lanera y para este hilado semigrueso, aguja número 4. Bueno, comencemos entonces. Vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado de esta manera. Lo voy a mostrar. Entonces lo ajustamos, no apretado, sino un poco flojito, y vamos a realizar cadenitas. Vamos a realizar 28 cadenitas. Una vez tenemos las 28 cadenitas, vamos a hacer toda esta fila, toda esta segunda vuelta de puntos bajos. Entonces con la aguja saltamos la primera cadenita, en la segunda hacemos un punto bajo y así en cada espacio disponible vamos a hacer puntos bajos, uno al lado de otro. Vamos a seguir hasta llegar al final. Hacemos los últimos medios puntos o puntos bajos y llegamos al final. Ahora damos vuelta al tejido y vamos a hacer una vareta o punto alto saltando el primero, no en el primero sino en el segundo espacio. Entonces lazada, vamos a este lugar y hacemos una vareta y en este mismo punto vamos a hacer 5 en total. Repetimos hasta tener 5 varetas o puntos altos. Vamos con 3, 4, 5. En el puntito que sigue, un punto deslizado. En este espacio, punto deslizado. Hacemos lazada en el siguiente espacio, nuevamente 5 varetas. Al hacer las varetas dentro del mismo punto, del mismo espacio, generamos que quede como una especie de abanico. 3, 4, 5. En el siguiente espacio, punto deslizado. Y ahora lazada y seguimos en el otro punto, en el otro espacio. Vamos a continuar de esta manera haciendo 6 petalitos que tengan cada uno 5 varetas o puntos altos y nos vemos al final de esos 6 pétalos. Bien, terminamos los 6 pétalos de 5 puntos altos o varetas cada uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hicimos el punto deslizado en el siguiente punto y ahora vamos a hacer 4 pétalos de medios puntos altos o medias varetas. Hacemos lazada en el siguiente espacio o punto, una media vareta o medio punto alto donde pasamos los 3 juntos. Vuelvo a mostrar lazada, ingreso, saco y pasamos las 3 lazadas juntas.
3, 4, 5. Entonces vamos al siguiente punto deslizado. Vuelvo a mostrar, este pétalo es un poco más chiquitito porque lo hacemos con medias varetas o medios puntos altos. Hacemos lazada, ingresamos y sacamos los 3 juntos. 1, 2, 3, 4, 5, siempre en el mismo espacio. Vamos al punto siguiente y deslizado. Entonces vamos a seguir con 2 más para tener 4 pétalos en total de medias varetas. Terminamos entonces los 4 petalitos de media vareta o medio punto alto y nos queda hacer ahora 3 pétalos de puntos bajos. Entonces ingresamos al siguiente punto sin lazada directamente y hacemos puntos bajos. Vamos a hacer 5 en el mismo espacio. 2, 3, 4, 5. Voy al punto siguiente, al espacio siguiente, punto deslizado. Nuevamente vamos a hacer 5 puntos bajos. Todo en el mismo espacio. 4, 5, punto deslizado y nos falta el último petalito. Entonces ingresamos acá en el anteúltimo punto, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos o medio punto y en el último punto hacemos el punto deslizado y vamos a dejar una hebra bien larguita para poder armar la flor. Cortamos y vamos a perder en principio este hilito del inicio donde hicimos el nudo deslizado. Y ahora vamos a enhebrar la hebra larga y vamos armando la flor, la rosa abierta. Lo acomodamos, vamos acomodando así. Envolviendo los pétalos unos sobre otros. Y cuando nos gusta cómo quedó, vamos a pasar esta hebra hacia atrás. Echamos acá en el centro, pasamos hacia atrás, ¿sí? Y damos vuelta, unimos este extremo reforzando la flor para que nos quede bien armadita. Cortamos y tenemos la rosita terminada, una rosa con pétalos abiertos que la podemos utilizar para decorar colgantes y diferentes accesorios tejidos.
para hacer llaveritos, para decorar carteras. Espero les haya gustado, es muy simple, así que espero que se animen a realizarlo. Nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.